La acción o recurso de protección. Veremos en este video primero su concepto y regulación, algunas de sus características principales, cuáles son los derechos y garantías fundamentales protegidos por esta acción y finalmente cómo se tramita. Respecto del concepto y regulación, vamos a entender el recurso o acción de protección como la acción procesal constitucional de carácter cautelar que tiene por objeto obtener que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de todo aquel que a causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República. Tengo un concepto extenso con palabras, digamos, técnicas, varios conceptos en sí mismos que es necesario precisar, como los conceptos de acción, omisión, ilegalidad, arbitrariedad, etc. Acá vamos a entender como acción, no la acción procesal, sino la acción como el hecho de realizar una conducta. Eh, Debido que eh, hemos visto que la acción o el recurso de protección se interpone frente a actos u omisiones. Entonces acá esta palabra acción está por la palabra acto, que es la realización de una conducta. Vamos a entender por omisión la abstención de una conducta que se tiene como obligatoria. Por ilegal o ilegalidad es cualquier cosa que no se conforma con el derecho en su sentido amplio, el contrario derecho. La arbitrariedad lo vamos a entender como algo antojadizo, caprichoso, que no se ajusta a parámetros razonables. Por privación vamos a entender el impedimento total en el ejercicio de un derecho. Por perturbación vamos a entender el impedimento parcial del ejercicio de un derecho y por amenaza el riesgo de un impedimento futuro en el ejercicio del derecho. Y ese impedimento puede ser total como una privación o parcial como una perturbación. ¿Dónde se encuentra regulado la acción de protección? En primer lugar, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en donde se consagra la acción de protección y se señalan sus elementos esenciales. También tenemos que remitirnos al artículo 19 en todos aquellos derechos que explícitamente se encuentran bajo la protección según el artículo 20. Y además en auto acordado de la Corte Suprema que regula la tramitación de la acción. Algunas características de esta acción o recurso. Vamos a entender que es una acción constitucional, toda vez que se encuentra consagrada, la acción como tal se encuentra consagrada en la Constitución, y además porque abarca derechos y garantías también de rango constitucional. Es una acción cautelar porque lo que busca es que se adopten providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho. No se busca que el reconocimiento de la existencia de un derecho. Esto es importante porque para poder accionar de protección, el derecho que se alega como vulnerado debe estar indubitado. Es decir, no se entra a discutir si existe o no existe el derecho, sino que se da por entendido que el derecho existe y lo que se quiere acreditar es que existe una acción vulneratoria a ese derecho. Es informal en cuanto que se aleja las formalidades y ritualidades establecidas para la tramitación de un juicio. Su tramitación es por autoacordado la Corte eh, de, por la Corte Suprema, y vamos a ver en el apartado respecto a la tramitación que tiene bastante mayor simplicidad que un juicio. Además, es unilateral por cuanto no se emplaza una contraparte. Lo que se hace es pedir es invocar a la jurisdicción para que ella se pronuncie en el restablecimiento del derecho de la garantía constitucional que está siendo vulnerada.
¿Qué garantías constitucionales cubre la acción de protección? Es una lista extensa, pero taxativa. Entonces eso hay que tener presente para, dado que no cubre la totalidad de las, de los derechos, incluso de los derechos consagrados por la misma Constitución, sino que un listado acotado, extenso pero acotado. Entonces, por cierto que es uno de los elementos de crítica respecto a esta acción. Acá los derechos que quedan excluidos, algunos de estos están protegidos por otra acción, como en el caso del artículo 19, número 7, que está cubierto por el amparo, el inciso final por la reclamación por la indemnización por error judicial, el artículo tercero también por el amparo en cuanto a la formalidad del proceso. Y quedan excluidos algunos de los llamados derechos sociales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, está solamente cubierto en uno de esos aspectos, que es el derecho a elegir sistema de salud, eh, el derecho a la seguridad social y además, bueno, algunos que se refieren a la actuación propia del Estado, como el derecho a presentar petición a la autoridad, la admisión a las funciones y empleos públicos y la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas. Y además quedan excluidos los derechos que van siendo incorporados al ordenamiento jurídico a través de tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Es altamente recomendable, dado que es por extensa que sea una lista y una lista acotada, tener claro cuáles son los derechos que efectivamente quedan cubiertos por la acción de amparo y tener en cuenta en particular el artículo 19, número 24, que es el derecho a la propiedad, porque eso sirve junto con el 19, número 2, que la igualdad ante la ley suelen ser los derechos que permiten incluso ocupar el recurso de protección en algunas situaciones que no parecen estar cubiertas de buenas a primeras por esta misma acción. Por ejemplo, pasó por mucho tiempo en lo que tocaba a la alegación por alza de ISAPRES, por el alza de los planes, del precio base de los planes de la ISAPRE, que justamente se ocupaba, uno de los argumentos era el artículo 19, número 24, por cuanto que también cubre los bienes, si ustedes se fijan, alcanza los bienes corporales e incorporales, y por derecho civil sabemos que los bienes incorporales son los también llamados derechos. Por tanto, sobre los derechos tenemos una especie de propiedad y eso queda cubierto por este recurso. Por tanto, tienen protección constitucional. Vamos directamente allá a la última parte, un poco más extensa, si esta parte, la tramitación de la acción. Algunos aspectos procesales. En primer lugar, ¿quién es el titular de la acción? Es toda aquella persona natural o jurídica que ha sido afectada por una acción u omisión ilegal o arbitraria. Ahí remitirse a los conceptos que definimos antes. ¿Quiénes podrán ocurrir? Dice el verbo, el texto dice ocurrir, pero es lo mismo que concurrir, por sí o cualquiera a su nombre. Eso lo señala tanto el artículo 20 de la Constitución como el mismo autoacordado. El tribunal competente es la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Y qué se va a entender como Corte de Apelaciones respectiva? Aquella en cuya jurisdicción se cometió el acto ilegal o arbitrario o se incurrió en la omisión. O bien en aquella en cuyo territorio jurisdiccional se hubieran producido sus efectos. Dicho de otra manera, si una acción ilegal que se originó, por ejemplo, en la cuarta región, pero termina de producir su efecto en la quinta región, podría ser visto tanto por la Corte de Apelaciones de La Serena como por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El plazo de interposición está fijado por el auto acordado y es de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de eso.
lo que deberá constar en auto. Es decir, si pasaron más de 30 días desde que ocurrió el acto u omisión y yo me entero después de eso, a partir de ese punto tengo mis 30 días para poder recurrir de protección, pero debo demostrar que esos 30 días, o sea, que yo tomé conocimiento con posterioridad. Una vez ingresado el recurso, lo primero que hace la Corte es el llamado examen de admisibilidad. Este se realiza en cuenta. No olvidar que la Corte de Apelaciones puede conocer tanto en cuenta como en vista. Esto se examina en cuenta y qué es lo que van a tener presente. Primero, si fue presentada dentro de plazo y segundo, si los hechos mencionados corresponden a aquellas garantías incluidas en el artículo 20 de la Constitución. Si la presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a las garantías mencionadas, la Corte declarará el recurso inadmisible desde luego por resolución fundada. Esta resolución, la que declara inadmisible la, el recurso de protección, puede ser pero puede ser objeto de recurso de reposición con apelación en subsidio. Para la apelación para dentro de tercero, ambos recursos, perdón, para dentro de tercero día. En este caso y en todo lo, y después cuando al final con la resolución final, en ambos casos el superior jerárquico de la Corte de Apelaciones, por supuesto que es la Corte Suprema. Por tanto, la Corte Suprema es la que revisa el recurso de apelación de la protección, y en este caso sería eso. Eh, en el caso de la admisibilidad, lo que se recurre, por cierto, que es como es una acción unilateral, de lo que se recurre es solamente de la declaración de inadmisibilidad. Si se declara admisible, no hay recurso, digamos, sigue adelante nomás la acción. Eh, pues si se declara inadmisible, el denunciante, digamos, del hecho vulneratorio, puede pedir reposición ante la misma Corte con apelación a subsidio ante la Corte Suprema. Esta apelación también, la apelación que se conoce en la Corte Suprema, esta apelación, la de esta oportunidad, también se conoce en cuenta. La Corte de Apelaciones puede decretar orden de no innevar, de tal manera que pueda detener de forma provisional los efectos de la actuación o emisión se estén produciendo mientras se termina de resolver el asunto que motiva el conflicto. Admitida a tramitación, la Corte de Apelaciones debe ordenar que se informe por la vía más rápida y efectiva. O sea, esta orden se la da al funcionario en público en el caso de que quien estuviera siendo denunciado fuera digamos, un funcionario del Estado, pero también a un privado, porque la acción de protección puede ser tanto contra la administración como contra un particular. Se le fija un plazo breve y perentorio para emitir el informe y es la oportunidad que podríamos decir, entre comillas, de defenderse. No es estricto, no es en estricto sentido una defensa, pero sí es la oportunidad en que la parte denunciada puede darle a conocer a la Corte de Apelaciones su punto de vista respecto al asunto que está siendo denunciado. La, mm, eh, Llegado el informe, incluso sin que, y si no llega el informe también, ¿no es cierto? Se conoce ya el fondo del asunto y eso se conoce en vista, es decir, con la relación del relator y con los ministros ahí en la sala. Em, Respecto a eh, y ahí, por cierto, la parte denunciante va ante la Corte de Apelaciones a exponer. Respecto de la sentencia y recurso, una vez terminada la vista, para mejor acierto del fallo, la Corte de Apelaciones puede decretar todas las diligencias que considere necesaria
para poder fallar mejor, y eso las observa con la regla de la sana crítica. Vamos a entender por las reglas de la sana crítica, son la regla de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Una vez en estado de sentencia y una vez realizada la sentencia, esta debe contener la decisión del asunto que puede tanto acoger como rechazar la acción. En este caso, ambas resoluciones, sea la que acoja o la rechazo o la que rechace, pueden ser objeto de apelación. ¿Mm? Si la acoge, dispone que se adopten de inmediato las providencias para el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Y si se rechaza, se dispondrá el archivo de la causa sin más. Como se dijo recién, ambas resoluciones, tanto si se acoge como si se rechaza la acción, puede ser recurrible de apelación. En este caso, ante la Corte Suprema. Esta apelación se interpone en el plazo fatal de 5 días hábiles, contado desde la notificación por el Estado diario de la decisión que decide el recurso de apelación. Si ustedes se fijan acá, todo el sistema de notificaciones y de tramitaciones son bastante más rápida y con menos requisitos, por así decirlo, que en un juicio normal. Ahí viene lo que hablábamos de la informalidad de la acción. ¿Cómo se tramita la apelación ante la Corte Suprema? Recibió el auto en la Secretaría de la Corte Suprema, el presidente del tribunal ordenará dar cuenta preferente del recurso en la sala que corresponde. Pero además, también puede ser resuelto previa vista de la causa eh, si es que ha sido así solicitado también por el recurrente y recurrido de protección, como si el mismo tribunal lo considera necesario. Esto se agrega extraordinariamente a la tabla respectiva. Nuevamente, en este caso la Corte Suprema puede solicitar nuevos antecedentes y diligencia para poder mejor resolver. Cabe suspensión de la vista, estamos hablando de la vista de la apelación, por una única vez a petición del recurrente y a petición del recurrido solo cuando se estimare que el fundamento es muy calificado. En este caso no procede la suspensión de común acuerdo de las partes, que es una posibilidad que existe en la apelación normal, por así decirlo. Y la apelación también se ponderan según las reglas de la sana crítica. ¿Cuál es el efecto de la sentencia de acción de protección? Sea que acoja la protección o sea que la rechaza, en cualquiera de los dos casos. Solo produce efecto de cosa juzgada formal. Es decir, que el contenido, el fondo del asunto, puede ser conocido y modificado en un juicio, pero en un juicio de lato conocimiento. Dicho de otra manera, si una persona realiza una denuncia, esta es acogida, realiza una denuncia vía protección y esta es acogida, la parte eh, recurrida y que se vio, podríamos decir, perjudicada por la sentencia de la Corte de Apelaciones, todavía puede llevar el asunto a un juicio para tratar de demostrar su derecho. Y de la misma manera, si una persona interpone un recurso de protección y este recurso de protección es rechazado por la Corte de Apelaciones, todavía tiene la vía ordinaria para hacer valer su derecho. Y finalmente, respecto a las costas procesales, hay que decir que tiene amplia libertad para imponer la condenación en costa. Acá no se sujeta a las reglas del Código de Procedimiento Civil.